de su parte, y también seguramente algunos en el auditorio esperarán que nos diga qué ocurre con ese tema del incidente fiscal y de la sostenibilidad frente a estos temas del derecho a la salud. Señor ministro. Gracias, Eduardo, con las buenas tardes ya para todos. Voy a tratar de exponer, dijéramos, una tesis, tratando de hilar los argumentos. Y la tesis va a ser que después de un tiempo largo de desencuentros, yo creo que la sociedad colombiana ha resuelto este tema del derecho. Y que uno puede, dijéramos, ir viendo cómo nos fuimos poniendo de acuerdo poco a poco. Yo participé en estos debates con la doctora Cecilia como economista primero, donde teníamos, dijéramos, un conflicto grande con los abogados. Cecilia un poco más del lado de los abogados. Y la primera interpretación, tal vez la que más me gustaba, por allá cuando la Constitución tenía 10 años, era que esos derechos económicos, sociales y culturales definen, así lo decía Luis Carlos Valenzuela en su momento, la función de bienestar del Estado. Definen las prioridades y la ampliación debe ser necesariamente progresiva. Después vino el tema de la conexidad con la vida y los economistas al comienzo nos pareció sospechoso, la ambigüedad nos daba un poco de preocupación. Yo me acuerdo que en esa época yo escribí una columna que llamaba La historia de Juan, criticando una sentencia de tutela de la Corte Constitucional que le otorgaba un implante peneal inflable a una persona que había tenido un cáncer de próstata, tuvo una operación en la ciudad de Cali, creo que tenía 70 años, y por conexidad con el libre desarrollo de la personalidad y la vida digna se le otorgó la tutela. Yo me preguntaba entonces que uno esperaría que a los 70 años la personalidad ya estuviera desarrollada, pero bueno, la dignidad de pronto estaba ahí. Bueno, siguieron los debates, siguieron, nadie sabe, ¿no? Siguieron los debates. Y yo creo que los economistas fuimos aceptando este tema de que la salud es un derecho fundamental autónomo. Yo creo que ese es un debate superado en el país en todos sus elementos. Yo creo que hoy sabemos que es un debate fundamental. ¿Qué nos preocupaba y qué dio origen, dijéramos, para ir aterrizando en la ley estatutaria? Cuando sale la sentencia T-760, que define claramente, y había, dijéramos, una jurisprudencia anterior donde el doctor Humberto Sierra fue autor, define claramente el derecho fundamental a la salud ya como un derecho autónomo. Allí seguía persistiendo una ambigüedad, sobre todo en la parte de ese derecho fundamental que era justiciable. Porque uno lee la sentencia T-760 y tiene partes donde dice el derecho tiene límites, hay partes donde necesariamente la aplicación tiene que ser progresiva, no tiene que ser inmediata, pero nunca resuelve esa ambigüedad. Incluso yo digo críticas, si puedo decirlo en nombre propio, el doctor Rodrigo Prime dice 450 páginas y no llegaron al punto fundamental, que es justiciable y que no lo es. Eso fue en el año 2008. Vino después, los problemas se acumulan en el sistema de salud, viene la emergencia fallida del presidente Uribe y viene otra sentencia, la C-252, que de alguna manera combina al legislativo y al ejecutivo, es decir, resolvamos esa ambigüedad de una vez por todas, qué es justiciable, qué no lo es, y ese fue como el germen de este último intento de ley estatutaria. Y la ley estatutaria no trata de resolver un tema que creo que está resuelto, no es la definición del derecho fundamental a la salud, sino es tal vez la definición de ese contenido que es justiciable y de aplicación inmediata. Y eso no es completamente fácil. Entonces lo que tratamos de hacer, dijéramos, en ese ejercicio es imponer algunos límites razonables para evitar los abusos de la justiciabilidad de ese derecho. Entonces dijimos, por ejemplo, lo que no tenga ninguna evidencia sobre su eficacia o efectividad no debería ser parte del contenido del derecho y no debería ni siquiera utilizar el derecho de tutela o el derecho de amparo. Lo que tiene que ser prestado en el exterior, lo que no tiene registro sanitario y lo que es meramente experimental o tiene un fin cosmético. Ahí se definió, dijéramos, de esa manera. Primer tema. El segundo tema, y aquí está el doctor Mario Hernández y estuvimos, dijéramos, en discusiones sobre esas, abordamos el tema de los determinantes sociales, volviendo a la presentación del profesor Haddad, lo que de pronto tiene que ver más con la salud que estas otras cosas.
Y nosotros no quisimos negar que eso hiciera parte del derecho fundamental, pero sí dijimos, es muy complicado que eso sea justiciable, porque mañana alguien puede decirme, yo tengo unas condiciones que afectan mi salud en mi comunidad o incluso en mi vivienda, hay un piso de tierra, y ordenar a un juez de la República que en ese caso particular yo tenga que tener mañana un piso de baldosa de cemento va a ser muy difícil y va a confundir completamente la planeación fiscal y las prioridades del Estado. Va a causar tal desorden que por temas meramente pragmáticos a la hora de definir lo justiciable, no podemos incluir allí, en ese universo, los determinantes sociales. Viene otro tema bastante complicado que son los servicios sociales complementarios a la salud, el transporte, los cuidadores, los temas de educación, donde hoy en día, dijéramos, hay muchas tutelas. Dijimos, eso de pronto es un derecho fundamental, pero no pueden ser cubiertos con los recursos del sistema porque no hay una fuente allí expedita y se está prestando a todo tipo de abusos. Definimos la autonomía médica, pero ya hicimos eso. Si uno tiene en cuenta esas cosas que se definieron allá y tiene en cuenta lo que ha pasado desde el año 2008, que no es poca cosa, tenemos ya casi cobertura universal en nuestro sistema de salud, 45 millones de personas cubiertas. Hemos obedecido en los aspectos fundamentales lo que planteó la Corte en su momento. La ampliación integral del plan de beneficios, yo creo que se ha venido ejecutando, siempre la palabra integral va a ser difícil de ejecutar, pero se ha venido haciendo de esa manera. Tenemos ya la igualación de los planes obligatorios de salud entre los regímenes subsidiado y contributivo, que era algo que también estuvo, dijéramos, en la sentencia T760. Yo creo que hemos venido paulatinamente retomando la rectoría del sistema de salud, con el Instituto de Evaluación de Tecnologías, con lo que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, con lo que estamos haciendo cuando la dirección que llamamos ahora Dirección de Beneficios y Costos está en el Ministerio y tenemos, dijéramos, control. Hay un dato que el país no conoce y hay transformaciones que parecen de manera calladas y la inercia de la crítica de este sector no nos los ha dejado ver. Y es que ha habido un cambio fundamental, sustancial en el número de tutelas y en esas tutelas desde el año 2007-2008 hasta el momento. Cuando viene la ley T760 teníamos aproximadamente entre 40 y 50 tutelas por 10.000 habitantes, hoy tenemos 25, o sea, es la mitad por afiliados al sistema, más claramente. Y las tutelas son completamente distintas, algo que el país tampoco ha reconocido plenamente. Como el plan obligatorio de salud no se había en su momento actualizado integralmente, esas tutelas en esa época, no hace mucho tiempo, reclamaban servicios básicos no incluidos. Hoy, si uno hace un repaso de las tutelas, y ayer lo estuve haciendo, y no quiero ser exhaustivo, nos lleva a que la gran mayoría de las tutelas están en temas que podrían ser accesorios al sistema de salud, cuidadores, terapias ABA, el tema de pañales y pañitos húmedos, quién lo creyera, y el tema de cirugías estéticas. Cosas que podemos ir resolviendo porque hay zonas crisis complicadas con la ley estatutaria. Todo eso, el hecho de que tengamos una ley estatutaria, el hecho de que como sociedad, yo creo que hemos recorrido un camino rápidamente desde el año 2008 hacia el año 2014, son 6 años, me lleva a mí a decir, ya tenemos una especie de acuerdo y yo creo que si la Corte aprueba la ley estatutaria, lo que debería hacer inmediatamente es decir, se acaba el seguimiento de la T760, vamos a esperar que el país siga consolidando una política pública, los desafíos van a seguir apareciendo, van a mutar como pasa siempre, pero yo creo que hoy el país no reconoce plenamente que hay, dijéramos, unos logros importantes y un camino recorrido desde entonces, que creo yo puede consolidarse con una ley que no es perfecta, pero que sí señala esa especie de contrato social. Cuando hicimos esa ley estatutaria había expectativas muy distintas. Aquí está el director de Fedesarrollo. Fedesarrollo, después de la sentencia, promovía algo que se intentó en el país, es decir, la ley estatutaria en el fondo debería tener un solo artículo que diga el derecho fundamental a la salud está subsumido en el plan obligatorio, ahí está. Y otros nos decían, la ley estatutaria debe decir, el derecho básicamente lo incluye absolutamente todo. Partiendo de esas dos concepciones tan distintas, era muy difícil hacer una ley estatutaria que fuera a darle gusto a todo el mundo y todo el mundo quedó relativamente insatisfecho. Pero yo creo que allí hay, dijéramos, una legislación que avanza buenamente en resolver los problemas del presente, a los que fuimos llegando
después de todos estos intentos complejos. El doctor Alvarado me pregunta por otra pieza de legislación que es la llamada Ley de Incidente Fiscal, que me permite volver a un punto que tocaba el magistrado Humberto Sierra, y es que a veces le paramos muchas bolas a los abogados y los economistas. Esa Ley de Incidente Fiscal es un tema absolutamente irrelevante, y a veces damos la discusión. ¿Qué es lo que plantea esa Ley de Incidente Fiscal? En el fondo, una forma como va a interactuar el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Que hay una sentencia que le preocupa al ministro de Hacienda, que el ministro de Hacienda le pueda escribir una carta a la Corte Constitucional y diga, mire, esto de pronto no es de aplicación inmediata, esto debe ser de aplicación progresiva por esta y esta razón. Y que la Corte Constitucional le pueda decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con su argumento. Y ahí se acabó. Esa es la Ley de Incidente Fiscal. Una forma de ordenar o articular la interacción entre dos ramas del poder público. Y entonces viene una discusión que a mí me parece deshonesta intelectualmente, decir que se está acabando con la tutela, que está haciendo una cosa, que está la otra, en ningún momento. Incluso si la Corte Constitucional le dice al Ministerio de Hacienda de manera perentoria, no estoy de acuerdo con sus argumentos, es de aplicación inmediata, el Ministerio de Hacienda tendrá que hacerlo. Eso está contenido tal cual en la Ley de Incidente Fiscal. Es completamente, dijéramos, compatible con lo que dice la Constitución, es si se quiere una pieza que incentiva un diálogo civilizado como tiene que ser entre dos componentes esenciales del Estado. Aquí en estos debates sobre derecho muchas veces hemos tenido más calor que luz y nos hemos desgastado innecesariamente. Yo por eso he empezado, diciéndolo en otras palabras, a tener una visión distinta, de pronto más relacionada con lo que nos mostraba el profesor Haddad, y yo lo llamo una visión tolstiana del cambio social. Y es decir, no le paremos tantas bolas a los generales que están enredados en discusiones insulsas. Es la labor de muchos de ustedes todos los días, en cada consultorio, en cada hospital, y yo estoy haciendo una lista de héroes, de gerentes de hospital en este país que con condiciones políticas adversas dan la batalla todos los días y logran darle salud a la gente, no solamente combatir la enfermedad. Y ahí está la verdadera semilla del cambio social para todos. Creo que sería muy bueno que el país superara estos debates. Hacer leyes es importante, pero trabajar de vez en cuando también lo es, ¿no? Entonces yo creo que estamos listos para dar un paso adelante. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Hemos tenido una excelente participación y exposiciones. Es claro que la constituyente del 91 marcó un camino, la justicia constitucional lo ha